Tengo 72 años y no recuerdo la última vez que alguien me llamó solo para hablar. No para pedir algo, no porque necesitara algo, solo para hablar. Pasé 40 años de mi vida tratando de impresionar a la gente, colegas, vecinos, personas de la iglesia, personas cuyos nombres ahora apenas puedo recordar. Construí toda mi vida alrededor de lo que pensaban de mí. Y ahora, sentado aquí en esta casa vacía, puedo decirte la verdad. Ninguno de ellos está pensando en mí en absoluto. Crecí con muy poco. Mi padre trabajaba en una fábrica. Mi madre limpiaba casas. Teníamos lo suficiente, pero apenas. Recuerdo ir a la escuela con la ropa usada de mi hermano mayor y sentir vergüenza cuando los otros niños se daban cuenta. Recuerdo que nuestro coche se averió en el estacionamiento de la iglesia y mi padre tuvo que pedirle a alguien cables para arrancar mientras la gente miraba. Creo que entonces decidí que nunca sería la persona por la que la gente sintiera lástima. Nunca sería alguien a quien miraran por encima del hombro. Sería alguien importante, alguien a quien respetaran. Trabajé duro en la escuela, conseguí una beca para una universidad estatal. Estudié negocios, conseguí un trabajo en una buena empresa justo al salir de la universidad. Tenía 22 años y pensé que lo había logrado. Pensé que por fin había llegado. Pero no se sentía suficiente. Había personas por encima de mí, personas con coches más bonitos, casas más grandes, mejores títulos, personas que eran invitadas a ciertas cenas, a ciertas fiestas, personas que importaban. Yo quería ser uno de ellos. Conocí a Linda cuando tenía 25 años. Ella era maestra, dulce, amable. No le importaba nada de lo que a mí me importaba. Le gustaban las cosas simples, los picnics, los paseos largos en coche, sentarse en el porche y ver el atardecer. Decía que me amaba por quien yo era, no por lo que hacía o por lo que tenía. No le creí, o tal vez sí, pero pensé que estaba equivocada. Pensé que quien yo era no era suficiente. Nos casamos. Tuvimos un hijo, Michael. Compramos una casa pequeña en un vecindario decente. Era bonita, era suficiente. Pero yo seguía mirando lo que otros tenían. Las casas más grandes, los coches más nuevos, las membresías a clubes de campo, las vacaciones a Europa. Empecé a trabajar más horas, a asumir proyectos extra, a ofrecerme como voluntario para tareas que nadie más quería porque sabía que los jefes lo notarían. Y lo notaron. Me ascendieron. Y luego me ascendieron de nuevo. Nos mudamos a un mejor vecindario. Compré un coche mejor, uno alemán, plateado, con asientos de cuero. Recuerdo conducirlo al trabajo ese primer día, estacionarlo donde todos pudieran verlo, sintiendo que por fin había hecho algo bien. Linda me preguntó una vez por qué necesitábamos un coche tan caro. Le dije que era una inversión, una declaración. Ella no lo entendió. Dijo que nuestro coche viejo funcionaba perfectamente. Me frustré con ella. Le dije que no entendía cómo funcionaba el mundo, que las apariencias importaban, que la gente te juzgaba por lo que tenías, le gustara o no. Ella no discutió, simplemente se quedó callada. Eso pasó muchas veces a lo largo de los años. Ella se quedaba callada y yo me decía a mí mismo que era porque sabía que yo tenía razón. Me uní al club de campo cuando tenía 38 años. Costaba más de lo que realmente podíamos permitirnos, pero convencí a Linda de que era para hacer contactos. Por Michael, para que pudiera aprender golf, conocer al tipo correcto de chicos. Ella dijo que estaba bien, siempre decía que estaba bien. Pasaba los fines de semana ahí, jugando golf con otros miembros, hombres que dirigían empresas, que se sentaban en juntas directivas, que tenían contactos. Me reía de sus chistes, estaba de acuerdo con sus opiniones, compraba rondas de bebidas, me aseguraba de que me vieran como uno de ellos. Pensé que estaba funcionando, me daban palmadas en la espalda, me invitaban a sus juegos de golf, recordaban mi nombre cuando entraba al club. En casa, Michael estaba creciendo. Me mostraba sus tareas escolares, sus dibujos. Me pedía que lanzara una pelota con él en el patio trasero. Le decía luego, le decía que estaba cansado. Le decía que tenía una llamada importante que hacer o papelerio que terminar. Linda lo llevaba en mi lugar. A veces los veía por la ventana, lanzándose la pelota de un lado a otro, y pensaba, bien, ella es mejor en esas cosas de todas maneras. Yo me estoy encargando de las cosas importantes, la carrera, el dinero, la reputación. Cuando Michael tenía 12 años, su escuela organizó un evento de padre e hijo, un campamento. Me pidió que fuera. Dije que no podía. Tenía un torneo de golf ese fin de semana, uno importante, el campeonato del club.
La gente estaría mirando, la gente que importaba. No volvió a preguntar después de eso. Gané el torneo. Me dieron un pequeño trofeo. Está en una caja en algún lado. Añares no lo he mirado. El trabajo se convirtió en todo. Me convertí en socio a los 45. Compré una casa aún más grande. Organicé una fiesta para celebrar. Invité a todos de la empresa, a todos del club, a todos los que conocíamos. La gente vino, bebieron nuestro vino, recorrían nuestra casa, me felicitaron. Sentí que lo había logrado. Por fin, de verdad, lo había logrado. Linda estuvo en una esquina la mayor parte de la noche, sonriendo cuando la gente hablaba con ella, pero yo podía ver que no estaba feliz. Le pregunté después qué es lo que pasaba. Dijo nada. Dijo que solo estaba cansada. No insistí. Tenía otras cosas en las que pensar. Los años pasaron así. Trabajo, golf, cenas con gente importante, eventos benéficos donde me aseguraba de ser visto. Donaba dinero a causas que no me importaban porque las personas correctas estaban en las buntas. Compré abonos de temporada para la Sinfónica, aunque odio la música clásica, porque ahí era donde la gente iba para dejarse ver. Mandé imprimir tarjetas de presentación en papel caro. Usaba trajes a medida. Me aseguraba de que mis zapatos siempre estuvieran brillantes. Aprendí qué vinos pedir, qué whiskies beber, qué temas discutir en las cenas. Me convertí en la persona que pensé que necesitaba ser. Pulido, exitoso, impresionante. Michael fue a la universidad. Eligió una universidad estatal. Yo quería que fuera algún lugar más prestigioso, algo que se viera mejor. Dijo que quería estudiar arte. Le dije que eso no era práctico. Cambió de negocios para hacerme feliz. Se graduó. Consiguió un trabajo en otra ciudad. No llamaba mucho. Cuando lo hacía, las conversaciones eran cortas, educadas, superficiales. Me decía a mí mismo que estaba ocupado, construyendo su propia carrera. Me decía que así debía ser. Linda se enfermó cuando tenía 63 años, cáncer de mama. Pasó por el tratamiento. Fui con ella a algunas de las juntas, pero no a todas. Tenía reuniones, obligaciones, personas que dependían de mí. Sobrevivió. El cáncer entró en remisión, pero algo cambió en ella después de eso. Se volvió aún más callada. A veces me miraba con una expresión que no podía leer. No enojada, solo triste, resignada. Me retiré a los 67 años. Pensé que la jubilación sería como en todos esos anuncios. Golf, viajes, ocio, libertad. Jugaba golf unas cuantas veces a la semana, pero los hombres con los que solía jugar, aquellos a los que había pasado años tratando de impresionar, estaban ocupados. Tenían socios más jóvenes a quienes mentorear, nuevas conexiones que hacer. Yo los llamaba para organizar una partida y decían, claro, quizá el mes que viene, y luego nunca volvían a llamar. Fui al club cada vez menos. Se sentía diferente. Yo me sentía diferente, como un mobiliario que habían dejado de notar. Linda y yo estábamos solos en esa casa grande. Nos sentábamos en la misma habitación y no hablábamos. Lo intentaba a veces. Le preguntaba por su día. Decía que estaba bien. Ella me preguntaba por el mío. Yo decía que estaba bien. Y luego volvíamos al silencio. Empecé a revisar fotos antiguas una vez, mirando fotos de Michael cuando era niño. No había muchas mías en ellas. Siempre era yo el que tomaba la foto o no estaba ahí en absoluto. Había una de su graduación de secundaria. Estoy de pie a su lado con mi traje caro, sonriendo a la cámara. Él no me está mirando a Linda. Incluso en la foto se puede ver la distancia entre nosotros. Intenté llamarlo más después de que Linda murió. Contestaba, pero las llamadas eran breves. Me contaba sobre su trabajo, su novia, su vida, pero se sentía como si estuviera informando a un extraño, no hablando con su padre. Lo invité a visitarme. Venía una vez al año, más bien, en Navidad. Se quedaba 2 días, 3 como mucho. Era educado, respetuoso, pero no quería estar ahí. Yo podía sentirlo. Linda murió el año pasado. Un ataque al corazón, repentino. Tenía 71 años. Después dijeron que había estado escribiendo diarios, cajas y cajas que se remontaban a décadas. Sé que no debía haberlos leído, pero lo hice. Escribió sobre sentirse sola, sobre intentar conectar conmigo y ser rechazada, sobre verme perseguir cosas que no importaban mientras ignoraba las que sí importaban. Escribió que había dejado de esperar nada de mí hacía años, que había construido su propia vida, sus propias amistades, su propio sentido, porque no podía contar conmigo para ser parte de ello. La última entrada era de 2 semanas antes de que muriera.
Escribió que no se arrepentía de haberse casado conmigo, pero que se arrepentía de haber esperado tanto tiempo para darse cuenta de que yo nunca iba a cambiar. Me senté en su armario y leí esos diarios y lloré verdaderamente por primera vez en no sé cuánto tiempo. El funeral fue pequeño. Michael vino, algunos amigos de Linda de la iglesia, algunos parientes lejanos. Pensé que vendría gente del trabajo, gente del club, personas a las que había pasado décadas tratando de impresionar. Había enviado la información, me había asegurado de que lo supieran. Casi ninguno vino. Un ex colega envió flores, otro envió una carta. Eso fue todo. Estas personas alrededor de las cuales construí mi vida no les importaron, nunca les importaron. Yo era solo una cara en una larga fila de caras, otro nombre que olvidarían en cuanto dejara de serme útil. Ahora vivo solo en esta casa grande, retumbo en ella como una canica en un frasco. Ya no juego golf, dejé que mi membresía del club caducara, nadie lo notó. Intenté hacer